Bien, pues vamos a iniciar. Esta es nuestra última sesión del curso y bueno, pues vamos a aprovechar para rescatar algunas ideas esenciales, para comentar lo que ustedes han trabajado y agregar pues solamente algunos elementos en este primer avance que tienen ustedes de un proyecto de investigación que espero pueda ser de utilidad en lo sucesivo. Principalmente pues como un antecedente importante en su materia de seminario de tesis y otras que llevan también de la línea de investigación, perdón, de la línea de investigación. Y en donde se espera que puedan ustedes también pues realizar el seguimiento de este proyecto que ustedes están planteando en este curso como producto precisamente de aprendizaje de la materia. Entonces voy a compartir con ustedes la pantalla para iniciar. Bien, pues vamos a iniciar recapitulando algunas de las ideas esenciales que hemos trabajado en este curso hasta llegar al momento actual y entonces sí comentar sobre sus avances y lo que nos resta, que en realidad pues es muy poquito. Es importante recordar que cuando iniciamos este curso, pues entre otras cosas, lo más significativo fue dejar en claro que los tipos de conocimiento a los que nosotros tenemos acceso como seres humanos y los que además empleamos, todos son importantes. ¿Recuerdan ustedes cuáles eran esos tipos de conocimiento que al inicio de este curso mencionamos? Y uno de ellos era, por supuesto, el tipo de conocimiento científico, pero también mencionamos otros. ¿Recuerdan cuáles eran? ¿No lo recuerdan? No, no recuerdo. Gracias, Yael. Gracias. Bueno, probablemente ahora que mencione algunas de las ideas, lo van a recordar. Quiero decir que al inicio del curso nosotros pues comentamos acerca, por ejemplo, del conocimiento que es empírico, del conocimiento que es religioso, el conocimiento precisamente que proviene de la ciencia y que es el conocimiento científico. Por aquí me dicen que no se puede escuchar, pero que están resolviendo el problema. Muy bien. Y entonces recordarán ustedes que comentábamos, por ejemplo, en una situación de sequía, cómo resolvería el problema un hombre práctico guiándose por el sentido común o el conocimiento de carácter empírico. ¿Qué haría? ¿Qué haría un hombre con pensamiento religioso? ¿Qué haría un hombre con pensamiento científico o conocimiento científico? Y desde ahí ustedes establecieron muy bien las diferencias. Comentaban, por ejemplo, que seguramente pues una persona guiándose por el conocimiento empírico o por la experiencia trataría de resolver el problema como habitualmente lo hacen las personas que le rodean o guiándose tal vez pues un poquito por su intuición, por su experiencia práctica y buscando alternativas para resolver este problema. Un hombre religioso pues acudiría a este tipo de conocimiento que de ninguna manera desdeñamos, pero en donde pues prevalecen las ideas que provienen precisamente de la religión. Consideraría, es posible, ¿no? Que la sequía
pudiera considerarla como un castigo y tal vez rezando podría lograr que llegara la lluvia o llegara el agua por alguna otra vía. Un hombre con un pensamiento de carácter filosófico no buscaría respuestas, buscaría preguntas y se las plantearía de modo que pudiera como entender lo que está pasando, ¿no? O sea, ¿qué es una sequía? Por qué se da? eh, ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el origen del problema? Y un hombre científico actuaría de otra manera. ¿Podrían decirme cómo? ¿Cuáles son esas características del ¿Puedo, conocimiento maestra? científico? Sí, claro, adelante, Jesús. Buenas noches a todos. Pienso que el científico estaría haciendo pruebas, experimento, prueba y error, a ver qué resultado obtiene. Así es, ¿verdad? Muy bien. Partiría entonces de la observación de los hechos, se plantearía también preguntas y trataría de responder tentativamente a esas preguntas y experimentar con posibles respuestas o posibles soluciones hasta lograr, pues, una, ¿no? Alguna que pudiera permitirle resolver el problema. Probablemente para ello tendría que hacer muchos experimentos y tal vez incluso algunos hombres de ciencia no lograrían encontrar realmente pues una respuesta. Con esto queremos decir que el hecho de que se trate de un conocimiento científico, pues no significa que es un conocimiento que no falle, que no tenga errores, que sea preciso, que sea verificable al 100% y que se pueda reproducir tantas veces este también tiene sus limitantes, pero que en este curso el tipo de conocimiento al que todos nosotros aspiramos es un conocimiento científico, ¿no? Un conocimiento que esté precisamente en esta línea de la investigación científica. No desdeñamos los otros tipos de conocimiento, porque todos son valiosos. Pero en este curso nosotros tratamos de implementar pues todas las características, los principios, por supuesto, los métodos y las técnicas de la investigación científica, entendiéndola como una actividad, ¿no? Es una actividad sistemática, es una actividad ordenada que parte de la observación en donde uno se plantea un problema, propone una alternativa o varias de solución, las cuales debe probar y al obtener los resultados, las conclusiones, entonces puede establecer pues principios, teorías, en fin, según sea precisamente a lo que aspira, ¿sí? Esa fue una cuestión fundamental que comentamos. También tuvimos oportunidad de comentar que cuando pues uno debe elegir un tema de investigación es la parte más difícil en este proceso, ¿no? Porque pues siempre así como que no sabemos si ese es realmente el tema que nos conviene investigar. Entonces, lo que siempre se nos va a recomendar al respecto es que sea algo que nos interese, de lo que sepamos un poquito. No seremos expertos, ¿no? Entonces vamos a tener la disposición para poder averiguar acerca de ese tema, para poder profundizar en su estudio, para poder buscar lo necesario y reunir la información que nos permita tanto plantear un problema como una posible solución. Entonces, debe ser de interés para el investigador. Por supuesto, debemos tener un poquito de conocimiento al menos acerca del mismo, pero también debe ser un tema relevante para la profesión que nosotros estamos, para la que nos estamos preparando, un tema que sea pues de beneficio, que sea interesante y sí para el investigador, pero que también logre beneficiar a otros. También tuvimos oportunidad de comentar qué significa esto de problematizar un objeto de estudio, porque ustedes eligieron un tema y después de ese tema lo problematizaron. ¿Qué significa? Lo ubicaron en un lugar y entonces describieron una problemática relacionada con ese tema. Esto lo hicieron
un texto muy sencillo en donde nos indicaban qué estaba sucediendo, en dónde, cómo lo habían advertido, sus posibles causas, sus posibles efectos, si antes se había hecho algo para resolverlo, qué había sucedido, si no se había hecho nada, eh, por qué, y entonces ustedes lo que proponen al respecto. También tuvimos oportunidad de comentar que entonces en estas etapas del método científico, pues existe una relación muy estrecha con un proyecto de investigación científica y sus etapas. ¿Verdad? Nosotros cuando hacemos un proyecto de investigación, pues no solamente observamos lo que nos rodea y a partir de esto planteamos un problema y lo resolvemos y punto, no, ¿verdad? Necesitamos buscar en la literatura lo que ya existe, lo que se ha escrito, lo que se sabe, lo que se ha logrado investigar gracias al interés de otras personas. Y entonces, solamente así podemos nosotros plantear problema, una posible solución, experimentar o probar eso que tenemos nosotros en mente, recabar los datos, llegar a conclusiones y presentarlas. Por supuesto que en este curso nosotros solamente estamos en la fase de planeación, ideando, ¿no? Ideando algo a lo que le podamos dar seguimiento más adelante. En este proceso, entonces, nos encontramos y ustedes realizaron el planteamiento del problema y establecieron tres elementos fundamentales. Su pregunta de investigación, su objetivo de investigación y la justificación, que de acuerdo con Roberto Hernández Sampieri, que es especialista en el campo de la investigación científica, pues son los elementos mínimos de un planteamiento. Ustedes los elaboraron, es decir, cada uno formuló su pregunta, su objetivo y su justificación. Y a partir de esto empezaron a buscar antecedentes, que fue justamente la tarea de esta semana. ¿Por qué es importante buscar los antecedentes, buscar otras investigaciones que se han hecho acerca de este tema o problema que nos interesa? Bueno, pues para ver precisamente cómo lo han hecho, cómo lo han abordado, si existe algo en esas investigaciones que pueda servirme, que pueda ser de utilidad para lo que yo deseo lograr. Y de esa manera puedo evitar, pues, estar haciendo investigaciones que ya se ha probado que no funcionan, puedo evitar hacer una investigación sobre la que ya se ha escrito mucho, y puedo entonces darme una idea de qué objetivos se han propuesto en otras investigaciones parecidas, qué metodología han empleado, cómo lo han hecho, con qué tipo de personas, con qué tipo de instrumentos. Y eso fue justamente lo que hicieron como tarea y me enviaron. He revisado hasta hace unos minutos los que recibí, pero me gustaría detenerme aquí para preguntarles. Maestra, Sí, adelante, Yael. la tarea era hasta ayer No, hasta hoy. a las 12, ¿no? Es que yo leí jueves 0000. Sí, sí, hasta el día de hoy. Ok, Efectivamente, gracias. lo pueden mandar hasta las 0 horas, hasta las 12. No hay problema. Lo que importa es tenerlo presente. O sea, esta es una etapa muy importante en este proceso una vez que nosotros planteamos el problema. Empezamos a buscar. La recomendación fue, vamos hacia un buscador académico que nos remita precisamente a investigaciones sobre el tema. Porque si nos vamos al buscador normal o al buscador general, entonces nos van a aparecer pues artículos, diccionarios, probablemente algunos blogs, con un poco de suerte encontramos algún libro, y entonces tal vez nos definan conceptos, nos expliquen teorías, nos den información sobre el tema. ¿Que es valiosa? Sí, pero será valiosa para otro momento de la investigación, que es el marco teórico. Y en este momento, pues todavía no llegamos a esa parte, ¿verdad? Sino que buscamos antecedentes. Por eso nos fuimos a Google Académico, por eso tecleamos las palabras clave relacionadas con el tema
y buscamos por lo menos 3 investigaciones parecidas a la que nosotros queremos realizar, y de ahí escribieron ustedes en un documento con una estructura bien definida en donde introducimos, resumimos los artículos y concluimos. Eso fue lo que ustedes realizaron. Voy a dejar de compartir esta pantalla para pasarme un minutito hacia la plataforma y mostrarles para que sirva también como retroalimentación por los que están pendientes, los que enviaron su tarea. Y lo vemos desde aquí. Este es un estado del arte que envía su compañero Valdemar, quien está interesado en el tema de contaminación. Y entonces, en unas primeras líneas, nos anticipa que va a resumir pues una investigación sobre el tema, la contaminación proveniente de la industria. Nos indica cuándo fue publicado, quiénes son los autores, esa fue parte de la indicación, y de qué se trata, ¿no? Entonces él nos dice, bueno, pues en este artículo se describen los procesos típicos, materiales, principales rasgos para la salud, bla, 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 ¿sí? Es decir, él resume lo que encuentra en este artículo y después nos presenta otro, fitotecnología para la recuperación de agroecosistemas contaminados con metales pesados por desechos industriales. Y de nueva cuenta nos dice cuándo se realiza, quiénes participan, en qué consiste. Después aparece otro que se llama contaminación de líquidos industriales y nos muestra nuevamente, tenemos aquí el año, los autores y nos hace un resumen de este último estudio. Dice, por último, en esta investigación nos lleva a reflexionar que buscando métodos para disminución de la contaminación, se pueden lograr grandes cambios favorables en el planeta. Así como los anteriores, entonces, sirven como un antecedente importante. ¿Por qué? Pues porque en los 3 casos, lo que se sometió a prueba funcionó y efectivamente puede haber un impacto favorable en el medio ambiente. ¿Eso para él es importante? Claro que sí, porque él propone algo que precisamente va destinado a esto y estos pueden ser antecedentes importantes. Este es un aporte de su compañero. Voy a pasar a otro que tenga también en PDF, porque los que están en Word me lleva más compartirlo porque hay que descargar. Por aquí tenemos otro que es de Kevin. Y en la introducción nos anticipa, a continuación se resumen investigaciones recientes sobre el tema productos caducados. En primer término, el estudio tal de tal año. Posteriormente, el estudio tal de tal año y finalmente una investigación sobre control de inventario en una empresa en tal año. Ese es su párrafo de introducción, muy bien. Después vienen las investigaciones consultadas, ahí está la información, es el año, son los autores, es el contenido, ¿sí? Lo esencial de su primer estudio. Después nos presenta otro de Ámbar Antonella Muñoz Añay y lo resume. Y por último, la investigación de la autora Miriam Juliana Domínguez nos dice de qué institución, en qué año, cuáles fueron los hallazgos o los aportes importantes de esta. Ahora viene la conclusión. Quedamos ¿y todo esto de qué te sirve, no? O sea, ¿qué tomo de lo anterior?
Entonces nos dice Kevin, de estas investigaciones sobre el tema productos caducados, cabe mencionar que los aspectos más relevantes que serán considerados en el presente estudio son los siguientes. El instrumento de recolección de datos, que es una macro personalizada de Excel que permite elaborar un reporte autónomo de datos y gráficas y agiliza los flujos de trabajo mediante la automatización de tareas monótonas. El instrumento de recolección que se utilizó es una matriz basada en el modelo COSO, que es muy eficaz en la evaluación del control interno, ya que incluye todos los aspectos a ser considerados. Por otra parte, evalúa y mejora la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y monitoreo. El instrumento de recolección que se utilizó fue la entrevista y la encuesta para recabar información, evaluar y recopilar varios cuestionarios a fin de obtener resultados más detallados sobre la efectividad del proceso y el manejo en cuanto a la calidad del producto. Bien, aquí tenemos entonces en su conclusión lo que Kevin considera relevante de los artículos que consultó o los resúmenes que consultó y que pues está considerando poder incorporarlos en su estudio, ¿sí? Esta es la finalidad. Es decir, hasta esto debemos llegar a decir, y todo esto que resumí, todo esto que me encontré, ¿para qué me sirve? ¿Qué tomo de esas investigaciones para el estudio que yo voy a realizar? Y entonces lo agrego. Recordemos que, bueno, pues son antecedentes, por supuesto que podemos buscar más. Aquí la actividad consistió solo en 3. Entre más antecedentes tengamos es mejor, pero generalmente en un trabajo de investigación nos piden de 3 a 5 investigaciones recientes para considerarlas como antecedentes. Hasta este punto estamos. Entonces, me gustaría saber si alguno de ustedes tiene o tuvo dificultad para encontrar información para elaborar esta actividad o si está en ese proceso sin problema. A ver, los escucho. Maestra, a Sí, mí sí me costó un poquito, ya ve que ese día buscamos sobre mi tema y me costó un poquito encontrar información. Hubo una que me gustó bastante, pero fue la que utilicé. Me aparecían, como comentaba, en algunos eran libros, pero sí entré como nos mostró. Entonces sí, nada más muy bien. no encontré en mi idioma mucha información sobre el tema. Había otras cosas, pero pues es un filtro muy importante para mí o muy cómodo que yo no había utilizado antes, entonces sí me sirvió muchísimo esa herramienta. Qué bien, muy bien. Muchísimas gracias, Jesús. Ojalá más adelante, pues también encuentres, bueno, seguramente ya para el marco teórico y cuando llegues a ese curso y debas elaborarlo, seguramente encontrarás la información que necesitas, ¿no? En este Sí. momento, como son antecedentes, es distinto al marco teórico y las fuentes a las que recurrimos pues son diferentes y en tu caso están muy limitadas porque tal y como nos lo has dicho, tal vez en otro idioma sí se encuentra información, pero en español las experiencias que se narran en estas investigaciones pues son así, muy poquitas, pero qué bueno que por lo menos encontraste uno. Bien, ¿alguien más quiere plantear? Gracias, Jesús. ¿Quiere plantear alguna situación? ¿Tiene alguna duda, alguna dificultad con esta actividad? Ninguna. Gracias, Yael. Bueno, si más adelante alguien Maestra, yo desea, tengo una duda ¿sí? eh, en los métodos. Tengo una duda en eso, en los métodos que se utilizan. ¿Existe algún, no sé, algún manual, alguna lista donde se utilicen todos los métodos o donde vengan todos los métodos que se utilizan en alguna investigación? Por ejemplo, no es mi caso, pero si en una investigación que encontré utilizaron algún método, pero no lo han utilizado con otro y yo quiero hacer esa prueba, entonces no sé si exista no sé, alguna lista de métodos para esa investigación. Ya entiendo. Depende mucho de, por supuesto, del objetivo y de lo que cada uno de nosotros desea investigar. ¿M?
los métodos así específicos para cada problemática, pues no los vamos a encontrar, pero métodos generales de investigación sí. Esto es, por ejemplo, el método analítico, sintético, experimental, descriptivo, histórico. Este tiene mucho que ver con el alcance y el tipo de investigación, que es en lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y entonces podría agregarles pues esas recomendaciones metodológicas que también pueden servirles, ¿sí? Y espero sea de utilidad. Maestra, Gracias. De nada, Jesús. Adelante, Yael. será mucho pedir que repita parte de qué tenemos que hacer para... Es que no tengo buena señal y se me ha estado trabando. Ya, bueno, hasta el momento sobre lo que vamos a hacer todavía no les comento. Hemos recapitulado algunas de las ideas y nos hemos centrado aquí al final sobre la actividad que realizaron para saber si tenían o tienen alguna dificultad para su realización. Lo que mostramos fue un ejemplo de la actividad que se realizó durante la semana, en donde resumimos antecedentes de la investigación y presentamos al final de ahí qué es lo que podría utilizar en mi propio estudio, lo que podría ser útil para mi propio estudio, pero apenas vamos hacia lo que vamos a realizar, Ah, ok, ¿sí? gracias. Entonces voy bien. Pensé que andaba perdido, pero voy No, bien. no, estamos bien, bien. Entonces voy a compartir ahora otra pantalla para que veamos lo que sigue a continuación. Bien, a continuación lo que vamos a hacer nosotros es un avance nada más del marco metodológico, es decir, el cómo de la investigación, ¿no? Porque ya tenemos una idea al respecto de qué se quiere hacer. Y ahora con la consulta de algunos antecedentes y probablemente con algunas otras consultas que ustedes han hecho sobre su tema, sobre su proyecto, entonces es posible plantear algunos elementos de este marco metodológico que se refiere al cómo, ¿sí? Al cómo de la investigación. Y uno de los elementos más importantes que debemos tener ahora, pues es así como nuestro título, ¿no? Porque realmente no tenemos un título de la investigación. Lo tendremos en este momento cuando nosotros volvamos a revisar la pregunta, el objetivo, tomen en cuenta lo que han descrito en los antecedentes y entonces decidan qué es exactamente lo que quieren obtener de la investigación, porque eso es lo que el título debe expresar, ¿sí? El título de la investigación debe referir qué quiero hacer, para qué y en dónde, ¿sí? Entonces, esto es una delimitación del mismo problema de investigación que va a facilitar la elección de los métodos, la elección del camino que podemos seguir. Entonces, entre estos datos que ustedes ya tienen, pero que vamos a incorporar ahora en un título, que no nos debe quedar así larguísimo, ¿verdad? No debe ser un título muy largo, debe ser un título corto que exprese entonces qué quiero lograr, para qué y en dónde. Y entonces, en ese título debe estar delimitado el espacio geográfico, es decir, el lugar. Llámese empresa, escuela, comunidad, colonia, aunque si se trata de empresa o escuela, no necesariamente ponemos el nombre, ¿no? Podemos poner una X, podemos poner un nombre ficticio para evitar cualquier situación, pero lo importante es que en el título sí debe aparecer el lugar, ¿sí? Aunque sea una X, pero decimos en X empresa, en X colonia, en X lugar. Por supuesto que también debe estar implícita la idea de quiénes están participando
en el periodo de tiempo, en muchas ocasiones es posible, en otras tal vez no sea necesario, ya dependerá en cada caso. Y algo muy importante, la o las variables de estudio, que de hecho ya están contenidas en su pregunta de investigación y en su objetivo. ¿Qué tenemos que hacer? Ratificar la idea y darle la forma que a ustedes realmente les convenza. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer, este es un ejemplo de título, ¿sí? Estudio sobre la pertinencia de las estrategias de aprendizaje utilizadas por los alumnos de tal semestre del Instituto X de Tierra Blanca durante el ciclo escolar, estoy un poco atrasada, 2010-2011. ¿Qué quiero hacer? ¿Sí? ¿Para qué lo quiero hacer? ¿En dónde? Estudio sobre la pertinencia de las estrategias de aprendizaje utilizadas por los alumnos de tal semestre, de tal escuela, durante tal periodo. El por qué o el para qué aparece implícito. Esto para que no quede tan extenso el título, porque cuando nosotros, por ejemplo, estamos estudiando la pertinencia de algo, pues es asegurarnos, ¿no?, que existe relación o congruencia entre eso que estamos estudiando y el propósito para el cual fue creado. Vamos a otro ejemplo. La palabra con la que nosotros empecemos el título, pues tiene que ser muy parecido a lo que tienen en su objetivo. Por ejemplo, no quiero usar la palabra estudio, puedo empezar el título diagnóstico de, análisis de, determinación de, evaluación de. Fíjense cuál es el verbo que tienen en su objetivo y ese es el que vamos a utilizar para empezar nuestro título, si es que ustedes están convencidos de ello. Si no, es el momento de cambiar. Ahora, este es un ejemplo de un título así como de un trabajo teórico, ¿no? Como de una investigación de carácter teórico, en donde vamos a analizar, a diagnosticar, a evaluar, a determinar. También puede ser comparar, contrastar, o sea, es un trabajo de investigación teórico. No está aquí ni implícita ni explícita la idea de que vamos a implementar, de que vamos a hacer algo y que vamos a resolver un problema. No, sí es un problema, pero es un problema teórico. Lo que vamos a buscar es información, información que falta para entender una problemática. Y si fuera uno práctico, bueno, más o menos de este tipo, ¿no? Por ejemplo, aplicación de un programa de incentivos para elevar el desempeño laboral en la empresa X durante el periodo tal. En lugar de aplicación, pues puede ser implementación, puesta en práctica, desarrollo de, o cualquiera que se les. También puede ser organización, estructuración. Lo que sí se nos recomienda es utilizar solo una palabra, que vendría siendo el equivalente, insisto, en el verbo de su objetivo. Pero ustedes también pueden utilizar algún sinónimo para que en el título aparezca la misma idea con otra palabra. Y debe ser solo una. Es decir, en el título no se sugiere escribir, por ejemplo, diseño y aplicación de un programa de bla. No, ya serían dos, ¿verdad? Diseño y aplicación. Escogemos una. Si escojo diseño, bueno, significa que nada más lo vas a diseñar y no lo vas a poner en práctica. Pero si digo aplicación, tampoco me estoy comprometiendo con el diseño, ¿verdad? No sabemos si lo voy a diseñar yo o lo voy a tomar de otro lado, pero a lo que yo me comprometo con la investigación es a implementar, a poner en práctica, a desarrollar. ¿Qué? Algo para resolver un problema que sí es un problema práctico, es un problema que se está presentando en una empresa en el presente y que con mi investigación me comprometo a resolverlo. Fíjense cómo entonces desde el título determinamos hacia dónde nos vamos a ir, hacia la resolución de un problema teórico o la resolución de un problema
práctico. A ver, si alguno de ustedes ve su objetivo y la idea que está contenida en el mismo y lo puede transformar así en un título, ¿cómo quedaría? ¿Quién me dice? De su propio trabajo, de su propio proyecto. Vean su objetivo y entonces conviértanlo en título, o sea, ya no puede terminar, no puede empezar con un verbo en infinitivo, ¿verdad? Porque su objetivo dice seguramente aplicar, implementar, analizar, construir, proponer, determinar, explicar. No, aquí ya es la acción hecha. Aplicación, implementación, organización, puesta en práctica, si es que es práctico, ¿no? Si es aplicado, si van a aplicar algo. Y si es teórico, seguramente la palabra que aparece al principio y que esté relacionada con el verbo de su objetivo es del tipo anterior, ¿no? Análisis de, determinación de, evaluación de, diagnóstico de, estudio sobre, o cualquiera que se le parezca a la palabra, al verbo que utilizaron en su objetivo. A ver, ¿quién se anima? Pueden escribirlo en el chat si es que no quieren decirlo, lo pueden escribir en el chat. ¿Cómo podría quedar su título? Es lo que tienen en el objetivo, pero redactado ahora como un título y pensando en qué es lo que quiero. ¿Es teórico? ¿Es práctico? ¿O alguien que nos haga favor de leer su objetivo? Y lo convertimos en un título. Por favor. Si gusta, yo leo el mío. Adelante, Yael. Solo déjeme buscarlo. Ok. A ver dónde tengo la aplicación. Aquí creo. A ver, permítanme. Ahí está mi objetivo general. ¿Estás No sé compartiendo? sí. ¿No se ve? Ya va a empezar. Ahora sí. Dice, analizar en un plazo de 12 meses las condiciones que permitirán promover la moda sostenible en Orizaba, Veracruz, para generar conciencia sobre el impacto ambiental de la moda rápida. Si esto lo convertimos en un título, entonces tendríamos que empezar por análisis, ¿verdad? Ya lo convertimos en una acción. En el título no aparece en infinitivo, pero podemos repetir el mismo verbo, pero ahora como una acción. También podemos cambiarlo por algo que sea sinónimo, ¿no? Sin cambiar la idea, porque lo que queremos es esto. Entonces, por ejemplo, análisis de las condiciones para promover la moda sostenible en Orizaba, Veracruz, y generar conciencia sobre el impacto de la moda rápida. Punto. Y lo que podemos hacer es separar el tiempo para que no nos quede un título entonces muy largo y sería como un título y un subtítulo. Esto es, podría ser, es que vi que estabas escribiendo.
Sí, ¿Lo vas a escribir abajo? sí, no sé si están viendo. Análisis de, Perfecto. Las condiciones para promover la moda sostenible. Bueno, sin ponerle lugar. La moda sostenible, ah, me estoy tapando yo sola. No veo. La moda sostenible, análisis de las condiciones para promover la moda sostenible y generar conciencia sobre el impacto ambiental de la moda rápida. Punto. Punto. Caso, dos puntos y seguido, Orizaba, Veracruz, porque es en todo el municipio, ¿verdad? sí, Orizaba, Veracruz, coma, y entonces podrías establecer, como dijiste, 12 meses, entonces sería 2024-2025. Guión 2025. Ándale, algo así, ¿sí? Punto. Ahora sí, ese podría ser un título. Es una propuesta en este momento así, rápida. Por supuesto que ya él puede estudiar formas distintas de escribir su título hasta que le convenza, ¿no? Uno que diga, así me gusta. Pero además que comunique entonces lo que queremos hacer y a los involucrados. El periodo es lo ideal, sobre todo porque él nos está diciendo en el objetivo que se va a dar 12 meses para lograrlo. Por eso manejamos aquí 2024-2025, no importa en qué mes empiece, estamos tratando de un año, ¿sí? A ver, entonces, este es un ejemplo de título. Muchas gracias, Yael, por compartir. Y ya vemos que no es difícil, ¿verdad? Transformar ese objetivo en un título. ¿O alguien tiene alguna duda o alguna situación que diga, ay, no, yo no lo entendí, o no puedo convertir mi objetivo en título? Adelante. Maestra, A, podría ser, bueno, no sé si tenga que ver lo largo, puede quedar más corto, no importa. a ver, te escuchamos. Bueno, es que en mi objetivo, como lo tenía primero, era implementar alternativas que mejoren y solucionen la problemática de conectividad estable en la empresa sin comprometer la economía de la misma. Entonces, lo puse como aplicar soluciones que mejoren la conectividad de la empresa GR de manera inmediata, porque estaba yo viendo que ponían fechas. Entonces, de manera inmediata es que ya lo voy a hacer o de todos modos pongo el mes en el que están corriendo o cómo lo podría. No, sí puede quedar así, porque se entiende que va a ser como una medida inmediata y no Sí, o sea, en el contexto en donde se desarrolle o si alguien quiere replicar tu propuesta, sabe desde el título que va a ser muy rápido, ¿no? No le sí. decimos cuánto, pero lo estamos diciendo muy bien. Solamente sería al inicio que entonces, al inicio creo que lo mencionaste como un verbo. Aplicar soluciones que Ah, mejoren la entonces sería conectividad. aplicación para que fuera como título. Aplicación de, y ya entonces todo lo demás. Aplicación de soluciones que mejoren la conectividad. Ajá. Así es, Ah, ok. así es. Y de forma inmediata y ya ponemos el lugar o el tipo de organización o de empresa. Aplicación. ¿Cómo me dijo, perdón? Aplicación. Aplicación, ¿sí? Ajá. De, De soluciones de que soluciones, mejoren la conectividad en la empresa GR de manera inmediata. así es. Ahora sí. Ahora sí, bien. Entonces, esto es muy importante lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque es lo que va a determinar el alcance de su investigación. Entonces, por eso es importante que todos hagan la prueba así con su título y para que podamos seguir avanzando, vuelvo a compartir la pantalla. Otra duda, maestra. Te Perdón. escucho. Eh,
había dicho título, ahorita en el último dijo el Sí. título. Yo así lo estaba manejando en convertir mi título con esto, pero escuché también que estaban trabajando con el objetivo. Ah, es que lo que convertimos a título fue el objetivo. Es decir, estamos partiendo del objetivo Ujú. para transformarlo en un título y que no nos perdamos ni nos salgamos de la línea en la que estamos nosotros proponiendo nuestro proyecto o nuestro trabajo. Nuestro Por eso título, partimos, perdón, entendí que lo sacamos de nuestro objetivo. sí, Ajá. así Y es. también del objetivo sacamos ahorita, no sé cómo se le llama a este ejercicio que estamos haciendo. Es el título. Ah, es el Sí, título, ok. ahí los cuido. Ah, Título perfecto. de la investigación, para que los demás también lo tengan presente. Recordemos, estamos en marco metodológico y entonces vamos a empezar por título de la investigación y escribimos entonces el título, así Ah, como nos lo perfecto. ejemplificaron Yael y Jesús. Muy bien. Muchas gracias. Bien, de nada. Ahora vamos a colocar, por favor, como subtítulo alcance de la investigación. Alcance de la investigación. Como subtítulo, ¿en dónde? Después de la justificación. No, no, ya pasamos, es que ya él nos ayudó mostrándonos después del objetivo el título, pero en realidad estamos en otro apartado que se llama marco metodológico. Uno fue el planteamiento del problema, que tiene los tres elementos: el objetivo, perdón, la pregunta, el objetivo y la justificación. Después viene el segundo, que son los antecedentes o el estado del arte. Este es el tercero, que se llama marco metodológico. Por favor. Y entonces, Ok. como primer Entonces, si subtítulo, estoy bien, primero fue las tres partes, luego la justificación, luego el arte, ¿o cómo era? estado del arte, Estado del arte, y ahora viene el 3. marco metodológico. Este se llama así, marco metodológico. Y el primer apartado del marco metodológico o subtema, como lo Ujú. es título de la investigación. Se me fue el audio. ¿Cultura de la investigación? No, título de la investigación, Ah, ok, va. que fue el que nos hiciste favor de escribir después de tu objetivo. Ese es tu título, pero va en el marco metodológico. Ok, va. Al final supongo que va a decir cuándo se entrega el documento, ¿verdad? Así es, y los lineamientos generales. Bien, vamos a ver entonces. Oh, voy. A compartir la pantalla. Porque este sería el segundo apartado, ¿sí? El primero fue el título, marco metodológico, título de la investigación. Y ahora el siguiente subtítulo es alcance de la investigación. Alcance de la investigación. Y tenemos solamente 4 opciones y lo vamos a poder determinar sin mayor problema gracias a que tenemos ya pues todos los elementos anteriores, pero sobre todo porque en el título ya tenemos claro qué es lo que queremos nosotros lograr, ¿sí? Con la investigación. Entonces, existen 4 posibilidades, es decir, el alcance de una investigación puede ser desde el más sencillo, que sería aquí coincidente con el que dice exploratoria, hasta el más complejo, que es explicativo. No sé qué hace este.
este aquí. Ahora bien, los estudios que son o las investigaciones que son de alcance exploratorio son las investigaciones más sencillas. Esto es, cuando el investigador realmente no conoce mucho del tema, tampoco conoce mucho del lugar a donde va a realizar la investigación y apenas es una investigación como para acercarse a la problemática y conocer un poquito acerca de esto. No significa que no sea valiosa una investigación exploratoria, sí lo es, sobre todo precisamente cuando existen, por ejemplo, temas que son muy novedosos, sobre los que no se ha escrito, sobre los que no se tiene mucho conocimiento. Y, o sea, no quiere decir que el investigador sea ignorante, ¿no?, del tema, sino simplemente es que no existe suficiente información y entonces el investigador como que se va a acercar apenas a esa situación problemática, a ese tema para poder estudiarlo, para poder entenderlo. Y a partir de esa comprensión, entonces va a poder desarrollar algo, ¿sí? Ese algo, por ejemplo, puede ser que al final de su investigación exploratoria, ahora sí tenga alguna idea de cómo resolver el problema. Las investigaciones exploratorias, por lo general, no tienen hipótesis, ¿verdad? No parten de hipótesis porque el investigador no puede plantear con anticipación una posible solución al problema. Entonces, bueno, pues busca información sobre la problemática para tratar de entenderla. Y ya cuando la entiende al final de la investigación, entonces sí puede plantear una hipótesis, pero es como que el resultado, ¿no? No es, insisto, que el investigador sea un ignorante, no. Son por las características de la situación que le interesa investigar. En el Por caso de la ejemplo, exploratoria, dijo, ¿sí? En la exploratoria. Entonces, vamos a suponer que en una empresa existe acoso laboral, existen muchas actitudes y comportamientos de las personas que están lastimando a quienes laboran en ese lugar, pero en realidad no se tiene certeza ni de cómo resolver el problema, ni se conoce muy bien incluso la organización de la misma empresa, ni tampoco a los trabajadores, y no se sabe con certeza qué es lo que está sucediendo. Existe una idea de parte del investigador, ¿no?, que le hace suponer que existe esa problemática y como le interesa entenderla y saber qué está sucediendo, entonces realiza este estudio para acercarse a la misma problemática, no para resolverla. Cuando ya termine la investigación, después de haber hecho, por ejemplo, tal vez observaciones del comportamiento de las personas y de los trabajadores, cómo es que realmente eh, llevan a cabo estas conductas que podrían ser consideradas como acoso y que recabe información del por qué están actuando como están actuando, de las consecuencias que esto trae, de lo que hacen las personas que están al mando, de la forma en que reaccionan, de las medidas que se están tomando, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre el problema, no sobre la solución. Todo sobre el problema. Entonces, al final de la investigación, ahora sí podrá decir, este problema que se está presentando en la empresa y que he descrito en este estudio o en esta investigación, podría resolverse sí, y entonces ya hasta el final nos da la solución. Claro, para resolver el problema tendría que hacer otra investigación de otro tipo. Las exploratorias no resuelven problemas. Las exploratorias nos acercan a un problema para entenderlo. Entonces, me parece que de los que están ustedes planteando, ninguno es de alcance exploratorio, porque de todos sí se sabe algo, pero finalmente quienes lo deciden son ustedes. Vamos a ver. La descriptiva es cómo llegar a un lugar
en donde tú vas a realizar la investigación, tienes un conocimiento básico sobre esta problemática, es decir, ya sabes lo que te vas a encontrar, pero no lo sabes con precisión, no lo has medido. Entonces es como si tú fueras a ir a un lugar y tomas una fotografía y luego describes todo lo que está sucediendo, pero ya tienes una idea de lo que vas a encontrar, ¿no? Por ejemplo, si regresamos al tema del acoso laboral, bueno, tienes una idea porque tal vez ahí trabajas y has observado durante mucho tiempo comportamientos que te hacen asegurar aquí existe acoso. Entonces, lo que voy a hacer es solamente medirlo con precisión. Maestra, Y, ¿sí? ¿a qué se refiere con acoso laboral? Esas acciones en donde, por ejemplo, a una persona de repente pueden ignorarla en el trabajo, pero con toda la intención de que se sienta fuera de, ¿no? Y casi, casi como para obligarla a renunciar. Una persona a la que se ignora, por ejemplo, pero también puede ser una persona a la que se sobrecarga de trabajo y se le dan horarios distintos a los demás y se Mm. abusa de su tiempo, de su conocimiento. Son todas estas conductas que O generan incluso un daño. cuando, ¿Ah? o puede ser ¿Perdón? como cuando no valoran tu trabajo, ¿no? Y que todo te dicen que está mal. Que todo, También todo, puede todo, ser. todo, todo. Ah, ok, va, gracias. Esa es otra, ¿verdad? Ese es otro ejemplo de un comportamiento de acoso en el trabajo. Ignoran todos tus logros, no te reconocen nada, ¿no? Entonces, tú ya sabes que eso existe, tú trabajas ahí, lo has observado, lo único que falta es medirlo con precisión para poder plantear al final una solución. Entonces, algunas investigaciones descriptivas tampoco tienen hipótesis porque aunque sí se sabe que existe un problema, no se conoce con precisión y no podríamos anticipar que existe. Pero también es posible que sí la tenga una hipótesis descriptiva, como vamos a ver ahorita, una hipótesis descriptiva que trate como de anticiparnos un poquito lo que vamos a encontrar en el estudio, pero no resuelve. En cambio, las que son correlacionales y explicativas son más consistentes con esas investigaciones que en el objetivo dejan en claro que lo que van a hacer es aplicar, implementar, llevar a cabo algo para resolver un problema. Y cuando es del tipo correlacional es cuando tenemos por lo menos dos situaciones que queremos decidir, que queremos saber en qué grado están relacionadas una con otra, ¿no? Por ejemplo, me parece que el acoso laboral en la empresa a la que me estoy refiriendo es más grave aún con las mujeres, por ejemplo, ¿no? Existe como que esa tendencia a hacer menos a las mujeres, a sobrecargarlas en el trabajo, a no valorar lo que hacen, a hacer sentir que no tienen capacidad ni valor ni nada, les hacen sentir mal todo el tiempo, pero a las mujeres. Y tú estás casi seguro de que así es, ¿no? Entonces, tú quieres determinar en qué grado está relacionado ese comportamiento de acoso con el género. Y tú te anticipas y dices, son las mujeres, las víctimas de acoso laboral en este lugar, ¿sí? Y entonces puedes incluso hacer tu hipótesis, es decir, responder tentativamente a tu pregunta de investigación, afirmando que existe una correlación positiva entre el género de los trabajadores y las conductas de acoso de las que son víctimas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí tú ya tienes un conocimiento más amplio del problema. No solamente sabes que existe acoso, sino sabes que son las mujeres las que resultan víctimas. Y por ejemplo, si es explicativa, va todavía más allá, en donde también puedes implementar algo, por ejemplo, pero ya para resolver el problema, ¿no? Es decir, la misma empresa
tú sabes que son las mujeres las que son víctimas de estos comportamientos y entonces te adelantas y dices, yo voy a establecer un programa de sensibilización en esta empresa para que los hombres, ¿sí? Dejen eh, de provocar, ¿no? Con sus comportamientos ese acoso hacia las mujeres. Hablo de acoso laboral, no otro tipo de acoso, ¿verdad? Solamente laboral. Entonces yo voy a implementar en esa empresa un programa de sensibilización para disminuir el acoso laboral. Obviamente, para hacer esto, debes tener un conocimiento amplio del problema, porque te consta entonces que sí son las mujeres las que son víctimas de acoso laboral, pero además debes tener conocimiento también de que los programas de sensibilización funcionan cuando existe acoso. Y por eso es que te atreves a decir antes de empezar la investigación, esto es lo que yo voy a hacer, ¿sí? Y esto es lo que voy a resolver. Y este es el medio para lograr resolverlo. Entonces, exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Para simplificar esto y que no nos resulte tan, así como que tan difícil decidir, porque ustedes son los que deciden el alcance, ¿no? Estos son los tipos, pero ustedes van a decidir. Para esto, precisamente, quería ver si estaba aquí en esta, pero no. Para eso nos sirve poder diferenciar. Diferenciar los alcances. Entonces, lo que les voy a agregar en la plataforma para poder determinar el alcance es una explicación de cada tipo de investigación. Es decir, lo que les comenté, pero está por escrito. ¿Por qué? Bueno, pues porque de ahí ustedes lo van a tomar como base para poder explicar en este apartado que se titula Alcance de la investigación, cuál es el alcance de su propia investigación. Y vamos a utilizar el libro precisamente de Hernández Sampieri. Denme un minuto.
¿Dónde está? Aquí está. Este es el libro de Hernández Sampieri. Por supuesto que es un libro que tiene, no sé, más de 600 hojas, creo. Pero les voy a mostrar. En el índice podemos ubicar los temas sin problema. Nos sirve para cualquier etapa de la investigación. Aquí es donde incluso podemos encontrar los métodos. Estoy regresando porque me pasé mucho. Es en el capítulo 5. Miren, dice definición del alcance de la investigación que se realizará: exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Si le damos clic aquí, nos remite rápidamente al tema. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, pues entonces de aquí ustedes van a poder revisar, incluso viene, por ejemplo, primero como en un cuadro sinóptico, como lo ven aquí, un resumen de las características de cada tipo. Ya luego, entonces, profundiza y nos explica cada uno. ¿Qué tenemos que hacer? Ustedes son los que eligen cuál es el alcance, pero entonces en el apartado hay que explicar en qué consiste. Y podemos tomar incluso las ideas de Sampieri y simplemente darles el crédito, ¿no? Ejemplo, me voy a saltar los exploratorios. Vamos a suponer que quieres un estudio descriptivo. Tomamos entonces aquí, dice Sampieri en su definición, busca especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o de una población. Y más adelante, bueno, al margen está esta definición, y en el contenido nos describe pues las características de este tipo de estudio, nos da incluso ejemplos de estudios descriptivos como para convencernos, ¿no? Fíjense, no es más que, ¿qué será? Pues como una hoja, ¿no? Nada más. Porque enseguida ya nos presenta el otro, que son los correlacionales, igual la explicación y el ejemplo, luego los de alcance explicativo. Entonces, ustedes deciden cuál es el tipo de alcance que quieren lograr. Recordemos que el más complejo es el alcance explicativo. Entonces vamos a decir, pues yo quiero este, ¿verdad? Yo quiero un explicativo. Entonces, puedo tomar y con otras palabras expresar lo que Hernández Sampieri nos dice aquí sobre los estudios de carácter descriptivo, ¿no? Y decir, por ejemplo, en el texto en el que van a redactar ustedes, como último elemento de este trabajo, dirán, el alcance de esta investigación será explicativo. Punto. Según Hernández Sampieri, 2010 me parece que es esta edición, según Hernández Sampieri, y entre paréntesis, 2010, para referirnos a la edición de este libro, al año de edición, según Hernández Sampieri, 2010, los estudios de alcance explicativo no solamente describen fenómenos o relación entre conceptos, sino tratan de encontrar las causas de los eventos o fenómenos. Podemos explicar un poquito más tomando como base lo que aparece aquí, ¿sí? Es válido porque además le estamos dando el crédito al autor. Si lo tomamos tal cual, si copiamos y pegamos, por ejemplo, pues también es válido siempre y cuando no copiemos y peguemos 20 renglones, ¿verdad? Pero a lo mejor copio 3 o 4 renglones y pongo P
punto 95, o sea, página 95 y lo coloco entre comillas. Entonces, ¿qué hago después? Ahora, ya te copiaste de Roberto Hernández Sampieri la definición de alcance explicativo, que es el que tú quieres hacer. Ahora explícalo con tus palabras, ¿no? Entonces vamos a suponer que copias el primer parrafito y escribes en el documento que vas a elaborar. Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos, es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. P.95. Ya dije al principio que Hernández Sampieri define a los estudios explicativos como, abrimos comillas, copiamos lo que nos gusta de la explicación porque es clara, no sé, cerramos las comillas y entre paréntesis P.95. Y luego vas tú, ¿verdad? Luego explicas un poco con tus propias palabras o bien lo relacionas con tu tema o bien das tu opinión acerca de este tipo de estudios, por qué lo eliges, por qué te parece apropiado, en fin, lo que tú desees hacer. Pero no se vale nada más copiar y ahí te vas, ¿no? Sino copio y entonces me baso en esto que he copiado para explicar o ejemplificar o argumentar o relacionar con el problema de investigación. Entonces vamos a suponer que he copiado el primer parrafito, punto, y entonces explico. Se considera que este tipo de estudio es el apropiado, dado que no se pretende solamente medir el acoso laboral en la empresa y determinar cuántos trabajadores manifiestan comportamientos de acoso en contra de las mujeres específicamente. Se trata de resolver de algún modo o minimizar o disminuir esta situación. Por ello, se piensa que sensibilizando a las personas, a los hombres de esta empresa, podría llegar a resolverse el acoso que se presenta en la empresa. ¿Qué estás haciendo con esta explicación? Estás indicando que para ti la causa del acoso es la falta de sensibilidad que existe entre los varones de esa empresa al respecto de, por ejemplo, el respeto que merece una mujer que trabaja, pero que si tú te empeñas en sensibilizarlos, entonces van a disminuir esos comportamientos. Habrá quien no esté de acuerdo contigo, ¿verdad? Ese es el chiste y eso es la riqueza de las investigaciones que nos presentan puntos de vista diferentes acerca de las cosas y diferentes alternativas para resolver los problemas. Pero entonces, si tú eliges este alcance explicativo, es porque tú crees que existe una causa que está generando algo y que pues tú quieres resolver. Por eso eliges este alcance. Pero si dices, no, pues si yo no quiero resolver, ¿verdad? Yo no quiero llegar a este punto. Yo lo que quiero es describir la situación, lo que está sucediendo, medirlo, para que de ahí, gracias a mi investigación, al final pueda tener una propuesta de solución, pero nada más así en el diseño, ¿no? O sea, puede ser el mismo tema, pero si es alcance descriptivo, significa que vas a ir a medir el acoso laboral que sufren las mujeres en tal empresa y que a partir de lo que se vea y de lo que resulte, entonces vas a diseñar una posible solución. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Ahí sí no es el programa de sensibilización porque no sabes qué es lo que vas a encontrar. En el explicativo sí, porque ya sabes, ¿no? O sea, ya tienes conocimiento de que es por ahí que se resuelve. Por eso son así como que las más elaboradas, las que tienen mayor conocimiento del tema y las que son de carácter aplicado. Y las descriptivas son más teóricas, pero las dos funcionan.
¿Por qué dejé fuera las exploratorias? Porque yo creo que ninguno de los aquí presentes está como que acercándose al problema y desconoce el problema. Yo creo que todos tienen conocimiento acerca del problema. Y correlacional, bueno, pues porque eso también va a depender que si ustedes tienen algo interesante con qué relacionar eh, lo que les interesa investigar y que pudiera aparecer. Y por eso acá también está la explicación. Entonces, en resumidas cuentas, lo que tenemos que hacer es explicar en este apartado cuál será el alcance de la investigación y qué significa según Hernández Sampieri. Porque en la parte metodológica, en un trabajo de investigación, uno debe citar o debe mencionar autores que traten sobre metodología de investigación, ¿no? Porque, bueno, sí conocemos el tema, pero también debemos mostrar que tenemos conocimiento sobre metodología de investigación, por eso aparece el autor. Y se sugiere este autor porque es muy completo. En su libro nosotros encontramos todos los temas habidos y por haber que traten sobre el proceso de investigación. En este momento tomamos esta parte, ¿no? Pero más adelante en otros cursos ustedes seguramente podrán utilizarlo para otros componentes de la investigación. A ver, me voy a callar para escucharlos, porque hablo demasiado. A ver, muchachos, entonces, ¿sí está claro lo que hacemos en el alcance? O alguien que diga, ay, yo no sé cuál es mi alcance. Definitivamente no le entiendo, no sé. Entonces nos lee su título y con mucho gusto podemos orientarlo. A ver, los escucho. ¿Sí Yo no está sé claro? cuál es mi alcance. A ver, ¿quién me habló? Yo no sé cuál Ah, es mi Yael, alcance. a ver, Yael, por favor, ¿podrías leer otra vez tu objetivo? Voy. Bien, ¿Ya está viendo mi pantalla? sí, muy bien, muy bien. Ahora, tú tienes un año para realizar esta investigación. Eh, ¿Quieres analizar cómo Ujú, puedes promover la moda sostenible y cómo ujú. generar conciencia sobre el impacto en el ambiente que tiene la moda rápida? Por lo tanto, está implícita, ¿no?, la idea de que algo vas a aplicar. ¿Qué es? No se sabe todavía, ¿no? Pero lo que a mí me deja así en claro tu Sí. título es que tú sí buscas un impacto en las personas, ¿no? Tú sí buscas o sea, involucrar a las personas para que se hagan conscientes del impacto ambiental de la moda rápida. ¿O no es así? Te pregunto. Ah, sí, realmente no estoy como, ¿cómo se puede decir? Echando en saco roto mi investigación. Estoy trabajando en ello y esto va a ser mediante un panel y se me fue ahorita el nombre como tal, pero es un workshop. En Ajá. un workshop es el que voy a hacer para dar a conocer la problemática. ¿Y vas a reunir entonces a Este, personas? sí, realmente serían interesados en la materia y especialistas que nos hablen acerca del impacto. De acuerdo. Ahora, am, esa reunión es con especialistas y es una reunión contigo o con quién más. Sí, conmigo e interesados en la materia, como le comentaba. O sea, cualquier persona que esté interesada en cómo sus futuras compras ahora pueden ser correlacionadas o relacionadas con el impacto ambiental. De acuerdo. Bueno, se me ocurre, no sé, ¿verdad? Cuál sea exactamente tu idea, pero tal vez de ese trabajo que lleves a cabo con los especialistas y de ese análisis sobre los aspectos que te interesan,
puedan resultar, por ejemplo, eh, videos cortos o los reels famosos que se promueven en Facebook o en las redes sociales y que Claro. van justamente destinados a esto, ¿no? Es decir, esa información que tú analices en grupo y se pueda sintetizar, se pueda tomar lo mejor y presentarlo en Reels a través de las redes sociales. Y con esto se pueda ir generando conciencia en las personas. Algo así. Ujú, claro, me Eh, agrada esa idea. Ajá, esa podría ser una. Claro, también se pueden hacer folletos en papel, pero claro, yo creo que eso es más caro, ¿verdad? O se Ah, pueden hacer carteles o se puede colocar, no sé, distintas estrategias, ¿verdad? No sabemos todavía, eso va a depender de ti y de lo que resulte de este análisis que harás con los expertos sobre este tema que es muy interesante y cómo decidas llevarlo a la población, porque aquí estás involucrando a todos, ¿no? En Orizaba, ujú. cómo decidas tú involucrarlos en todo esto y generar la conciencia que es lo que a ti te interesa. Entonces, Ahora sí, claro, ahorita releyendo mi título, me doy cuenta que quise, por querer incluir un periodo, no sé, dije un plazo de 12 meses, o sea, analizar en un plazo de 12 meses no tiene nada de congruencia el hecho de que durante un año analice una, una promoción, ¿me explico? Ahorita que estoy releyendo, digo, o sea, no tiene caso que estudie 12 meses cómo llegar al público adecuado cuando eso se puede hacer en un mes y de ahí trabajar los 11 meses en la problemática. ya, entonces sería eh, modificarle en An- la redacción. sí, sería analizar en un plazo de un mes las condiciones que nos permitirán promover la moda sostenible en Orizaba. O sea, no me puedo dar 12 meses para hacerlo cuando bien puedo atacarlo en 11. Ya te entiendo, claro, claro, igual puede no aparecer lo del plazo en el objetivo. Sí, Ah, ya no sería tan relevante, ¿no? sí, exactamente, o sea, ya no pongas mejor el plazo en el objetivo. Sería analizar las condiciones que permitan promover la moda sostenible en Sí, Orizaba, Veracruz, para generar conciencia sobre el impacto ambiental de la moda rápida. así Ok. es, así Sí, y le es. digo, realmente sí tengo esa idea como, no había pensado como en los reels porque siento que eso llegaría a un público más amplio y sí, solo lo voy a hacer en mi ciudad, al menos ahora. Entonces por eso me veo en la necesidad como de toda esa investigación, llevarla a cabo mediante conferencias con gente interesada en. Claro, sí, sí, está interesante. Está Sí, interesante. Entonces, este es un estudio de carácter explicativo, ¿no? ok. ¿Por qué explicativo? Una, porque esa falta de conciencia que tenemos los ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Al respecto del impacto en el ambiente, de nuestras decisiones, de nuestras acciones, eso para ti es importantísimo, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pues para poder lograr em, lo que tú deseas, ¿no? Por lo tanto, tú estás estableciendo ya como una relación entre causa y efecto. Genero conciencia a través de estos mensajes que voy a poder construir con el aporte de los especialistas. Y entonces, sí, espero un cambio, ¿no? Espero que a lo largo de un tiempo específico, esos mensajes, esa información, generen en las personas ciertos cambios. En este momento puede parecer como muy ambicioso, pero poco a poco tú lo irás delimitando en otros cursos para poder enfocarte, por ejemplo, tal vez a un sector de la población en específico. No sabemos, ¿verdad? Pero por lo pronto, en este estudio, así como lo estás manifestando, pues sí está como que muy apropiado el alcance explicativo. Que te puedes quedar en lo descriptivo también, ¿no? O sea, que puedes decir, no, es que yo no quiero llegar a eso porque se me hace más complicado, se me hace muy difícil,
concientizar a la población y luego medir que realmente existe conciencia, va a estar muy difícil. Solamente quiero tener la información para poder generar esos mensajes, para poder difundirlos, pero no quiero llegar a ese plano de decir, con esto yo hago conciencia y con esto resuelvo el problema. Entonces nos quedamos con un alcance descriptivo. Eso depende de usted. Entonces, ¿cómo lo dejo al final? Es de alcance explicativo, ¿no? Sí, sí es explicativo, Ok, va. es lo que te conviene. Y bueno, los demás entonces también, o sea, si tienen duda respecto del alcance, que digan, ay, pues yo no sé para dónde me tengo que ir, por favor, con toda confianza, lo podemos comentar a través del chat, pero por WhatsApp, para que ustedes lo puedan definir, o sea, ustedes me explican si gustan, no sé, a través de un audio para que sea más rápido y entonces les puedo apoyar indicándoles cuál es el alcance de esa investigación que deseen hacer. Y ustedes lo que tienen que hacer es explicarlo nada más en este documento, que son 2 apartados, ¿no? Hasta este momento, pero con esto es posible darle seguimiento a su proyecto en otro curso. Les dejaré también algunas otras ideas para que ustedes puedan, aunque no haya curso, no sé, avanzar tal vez un poco sobre su investigación para que no la dejen, para que no digan, bueno, ahora cuando vuelva a llevar otro curso de investigación, pues ya la retomo. No, ¿verdad? Al contrario, ideas para que ustedes puedan darle seguimiento a este trabajo sin comprometer su tiempo ni sus recursos, porque yo sé que están dedicados a otras materias y a otras actividades, pero en los ratitos que tengan ustedes y en las posibilidades que tengan de darle continuidad a este trabajo, pues que sepan en qué pueden avanzar, qué se puede hacer, ¿no? En qué me conviene hacer en todo este tiempo antes de llevar otro curso de investigación y darle seguimiento. ¿Sí me explicó? Claro, sí. Gracias. Gracias. Bien, a ver, entonces voy a dejarles las indicaciones sobre esto. Les voy a agregar el enlace al libro. Recuerden que solamente basta posicionar el cursor en el índice donde diga alcance de la investigación para que nos remita exactamente a ese contenido, porque es un libro que tiene muchas páginas y podemos perdernos entre la información. Pero si vamos al índice, nos posicionamos en el alcance de la investigación, no tendremos ningún problema. Bien, jóvenes, pues entonces llegamos al final, salvo las últimas indicaciones y la última actividad. Si tienen algunos pendientes de entrega, estamos en tiempo, podemos hacerlo. Vamos a tener también hasta el próximo jueves para poder concluir con lo que hoy les dejo, que es muy poquito. Y por favor, con toda confianza, si necesitan apoyo para determinar su alcance, escríbanme y con todo gusto lo trabajamos juntos. Me dio Ahí me muchísimo dijo, gusto. Adelante, Yael. a mí me dijo que era de alcance explicativo, ¿no? Así es, Ok, va, gracias. de nada. Bien, pues ha sido un gusto trabajar con ustedes durante este curso. Les deseo mucho éxito en los cursos siguientes y bueno, recuerden que estoy para servirles. Eh, Me mantengo en comunicación con quienes así también decidan hacerlo para darle seguimiento a su trabajo, que yo creo que en todos los casos vale la pena, ¿no? Vale la pena porque puede ser no tan solo un proyecto al que le puedan dar seguimiento, por ejemplo, en seminario de tesis o en algún otro curso parecido, sino puede ser también pues el inicio de un trabajo de investigación que después puedan difundir por otros medios.
incluso hacer alguna publicación en una revista especializada. Aparentemente esto así como que genera problema, a veces no tenemos tanto tiempo ni tenemos tantos recursos para poder dedicarnos a esto de la investigación, pero vale la pena, ¿no? Y si ustedes tienen esa posibilidad de darle continuidad, qué bueno, ojalá que así sea y además me dará muchísimo gusto poder ayudarles, independientemente de que nos veamos o no nos veamos en una materia. Ustedes saben cómo contactarme. Sí, Cuídense claro. mucho. Yo no estuve en la primera sesión, al parecer, y pues no sé si se presentó. Me gustaría saber de dónde es, así. Ay, ya, sí. Mi nombre es María Teresa Montoro Fernández. Yo soy originaria de Orizaba y pero ahora radico en Tehuacán. Aquí Ah, trabajo, mire. eh, así es, aquí trabajo en una universidad privada en el área de eficiencia terminal. Y Oh. con ustedes en el colegio y la red durante los fines de semana, ¿no? Jueves, viernes, sábado de hace aproximadamente un año. Entonces, esta Qué bien, modalidad, perdón. qué bien, qué bien. Ah, entonces aquí estoy para cuando vengan por estos lugares. Me dará muchísimo gusto conocerles además. Espero poder conocerlos a todos algún día y deseo también que cumplan con todos sus propósitos. Esta es una modalidad que exige, pues exige un gran trabajo y existe un gran esfuerzo de cada uno de ustedes y por eso les admiro a todos, porque yo creo que todos están luchando por alcanzar una meta y lo hacen con todos los esfuerzos y las posibilidades que tienen al alcance. Entonces, de verdad, mi admiración, mi respeto para cada uno de ustedes. Sigan trabajando, sigan esmerándose. El tiempo pasa rapidísimo cuando menos lo sintamos, ustedes ya van a estar celebrando en su graduación el logro que tanto anhelan en este momento, ¿sí? Así que, pues yo les deseo mucho éxito. Les mando a todos un abrazo muy fuerte y seguimos en comunicación para poder concluir con nuestras actividades. Muchísimas gracias a todos. No sé si alguien quiera preguntar algo más antes de despedirnos, ¿no? Ahora estuvieron muy calladitos y yo que hablo como un perico, peor. Gracias, gracias muchachos. De todas maneras, seguimos en comunicación Muchas para gracias, los... maestra. Que esté Buenas muy Gracias a bien. noches. ustedes. Buenas noches, muchachos. Cuídense mucho. Hasta pronto.